Marcos capítulos 13 al 16. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, que todo lo que ha sido dicho por Dios es firme y se mantiene en el tiempo. Se haya dicho cuando se haya dicho, que Dios es fiel a su palabra y Jesús viene a hacer realidad, a hacer que se cumpla todo aquello que ha sido dicho por Dios, y nos enseña cómo cada cosa que ha hecho la ha hecho porque Él quería, voluntariamente. En el capítulo 13 empieza el discurso escatológico, y esto es una introducción, donde en el templo uno de sus discípulos al salir se asombra de: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. A lo que Jesús le responde: ¿Ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra, ni una que no sea derruida. Ojo, hay que ponerse en contexto, porque el pueblo judío estaba justificadamente orgulloso en este gran edificio, en este gran templo. Más en contexto, este templo fue originalmente reconstruido por Zorobabel y Esdras, que lo vimos en el Antiguo Testamento, en el libro de Esdras, se puede ver en el capítulo 6, versículo 15, pero fue grandemente expandido y mejorado por Herodes, que esto, si no hubiese visto el estudio bíblico, no tendría ni idea. Fue el centro de la vida judía por casi 1000 años, tanto así que era una costumbre el jurar por el templo, y el hablar contra el templo podría ser considerado una blasfemia. Es decir, que esto es muy probable que luego fuese considerado una blasfemia, que de hecho lo acusan de esto a Jesús cuando ya lo tienen detenido, y así sabemos un poco del contexto. Luego también, cualquier preparación posible era hecha para la Pascua, los preparaban muchísimo. Dice, desde un mes anterior el significado de la Pascua era explicado en cada sinagoga y en la escuela judía para que nadie estuviera sin preparación. Qué importante es prepararse, qué importante. Cada hombre judío que vivía a unos 24 kilómetros de Jerusalén debía venir a Jerusalén para la Pascua. Muchos más venían de más lejos, incluyendo Galilea. Muchas personas que escucharon y vieron a Jesús en la región de Galilea estaban allí, con gran respeto y una gran expectación en cuanto a Jesús. Esto para que nos ubiquemos un poco del contexto. Luego es cuando los discípulos en privado le preguntan que cuándo sucederá y cuál será la señal de que esto que acaba de decir sucediese. Empieza Jesús ya a advertirles el comienzo de los dolores. Mirad que no os engañe nadie. Él va advirtiendo y preparando a los discípulos. No os alarméis, todo esto es necesario que suceda, pero esto no será el fin, simplemente será el comienzo. La buena nueva será proclamada a todos los pueblos, es decir, antes de que empiece todo esto, la buena nueva será proclamada, y cuando os entreguen no os preocupéis en qué vais a decir, porque el Espíritu Santo hablará por vosotros. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Habla de la gran tribulación de Jerusalén, donde enfatiza en orad para que no suceda, en este caso en invierno. Luego, estad sobre aviso, mirad que os lo he predicho todo, porque vendrían falsos profetas, falsos cristos, personas diciendo que son Jesús. O sea, había que estar atentos, y a día de hoy sigue sucediendo esto, que siguen viniendo personas diciendo que son Jesús o que Jesús les ha comunicado tal cosa que no es cierta, porque el día y la hora nadie sabe nada, solo el Padre. Habla de la crisis mesiánica, que esto no será el fin del mundo, está hablando de aquello que ha de venir para que llegue el fin del mundo, pero no habla del fin del mundo, habla de los principios. Estad alerta para no ser sorprendidos. Lo que a vosotros os digo, a todos lo digo. Velad. Continúa abriendo y dando paso a la pasión y resurrección de Jesús, donde en el capítulo 14 empieza la conspiración contra Jesús de los sumos sacerdotes y escribas que se reúnen para intentar matarlo. La unción en Betania por parte de Marta, que aquí habla de una mujer, que ella es Marta, que derrama un perfume caro sobre la cabeza de Jesús. Y ella es muy criticada porque, claro, ese perfume se podría haber usado para darles dineros a los pobres o para invertirlo en otras cosas, no para derramarlo sobre Jesús. Esto es lo que decían los presentes, que estaban indignados por esta causa. Sin embargo, Jesús dijo que esta era una obra buena, y se ve esa muestra de amor de Marta hacia Jesús, que le da lo mejor que ella tiene a él. Le continúa la traición de Judas ante los sumos sacerdotes, donde aquí es donde vende a Jesús por 30 monedas.
le siguen los preparativos para la cena pascual, el anuncio de la traición, donde Jesús les dice en la cena que uno de ellos le iba a traicionar. Y esto hay que decir que en la cultura del Medio Oriente, la traición hacia alguien, hacia un amigo, hacia quien sea, después de comer con él, era y es considerada el peor tipo de traición. Los discípulos se entristecieron cuando escucharon esto, le preguntaban, ¿acaso soy yo? Y luego viene la institución de la Eucaristía, donde Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte, lo da a sus discípulos y dice, tomad, este es mi cuerpo. Hace lo mismo con una copa, da gracias, que en la Eucaristía, en la consagración se dice, la pasión aceptada voluntariamente, es decir, Jesús, a pesar de que sabía lo que iba a seguirle después, Él da gracias, Él está agradecido y Él acepta esa pasión por decisión suya. Todo lo que iba a venir, Él acepta entregarse por todos los pecadores a pesar de Él no haber pecado. Porque ayer estaba pensando, vosotros imaginaos que sois una persona buena, que nunca ha hecho nada malo, pero nada malo, una persona perfecta como era Jesús. Y aún así, aun con todo lo que cuesta hacerlo todo bien, ser amable con todos los demás, hasta con tus enemigos, aún así eliges tomar la posición de los pecadores para morir por ellos y que ellos sean libres. Ojo, es el acto de amor más grande de la humanidad. O sea, es alucinante. Pues pasó la copa, bebieron todos de ella y decía, esta es mi sangre de la alianza de Dios con el hombre, que es derramada por muchos. La predicción de las negaciones de Pedro, donde Pedro decía que él no se iba a escandalizar, porque Jesús les dice, todos os vais a escandalizar, pues está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Pero Pedro dice, no, yo ¿cómo que te voy a negar? Para nada. Igual que los demás dijeron que ellos no iban a abandonarlo, cuando luego, efectivamente, Jesús tenía razón, todos lo abandonaron. La agonía de Jesús viene cuando coge junto a él a Pedro, Santiago y Juan y va al monte a orar a Getsemaní, y él empieza a sentir aquí pavor y angustia, el mismo Dios sintiendo pavor y angustia, y vemos porque Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y aquí vemos a Jesús en su lado humano. Mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad. Él le oraba, Abba, Padre, que en esta expresión se ve esa cercanía, el cómo Él se dirige a su Padre, a Dios. Todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús estaba dejando en las manos de Dios su voluntad. Él estaba hablando de que si fuese posible que se apartase de él esa situación, esa copa de la ira del Señor, que tenía que beber por todos nosotros. Sin embargo, esto lo repite hasta 3 veces, va a orar 3 veces, igual que va 3 veces a ver a los discípulos y se dan cuenta de que están dormidos. Dicen, ya estás dormidos, ni una hora habéis podido velar, velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y vemos en esta oración que dice que si es posible para ti que aparte de mí esta copa, que esto no sucedió porque siguió como estaba pensado. Y esto también elimina cualquier otra manera de salvación. Es decir, que la manera en que Jesús nos salva a todos era la manera en que debía de hacerse. Jesús aquí, aunque estuviese acompañado, se sintió solo, porque incluso sus discípulos se durmieron y no lo acompañaron en esa oración. Vemos aquí cómo el mismo Dios también se ha sentido solo, ha sentido pavor, angustia, y ya llega el punto, después de esas 3 oraciones, que llega la hora en que lo van a entregar. Jesús podría haber huido, Jesús podría haber escapado, Jesús podría haber hecho muchas cosas porque sabía lo que iba a pasar, pero él decidió voluntariamente pasar por ello. Aparece Judas y un grupo armado, y la contraseña, que me hizo mucha gracia, o sea, el cómo está escrito, que la contraseña para reconocer que era Jesús era que Judas le diese un beso. Entonces le da ese beso, y Jesús, una de las cosas que dice que me impactó es: habéis salido a detenerme con espadas y palos, como si fuese un bandido. Continúa, pero todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron, tal como acababa de predecir él,
horas antes en esa cena. Jesús ante el Sanedrín. Aquí os tengo que leer otra cosa porque Marcos no registra el juicio preliminar delante de Anás, quien era el poder verdadero detrás del cargo de sumo sacerdote. Tampoco registró el segundo juicio de Jesús delante del Sanedrín, el juicio, entre comillas, oficial, a la luz del día registrado en Lucas. Dice el estudio: hay similitudes entre estos juicios debido a que las mismas personas estaban involucradas. Siempre había 3 fases en los juicios de Jesús delante de las autoridades judías y 3 fases de su juicio delante de las autoridades romanas, y no deberían de ser confundidas. Sobre su arresto, Jesús fue llevado primero a Anás, luego a una corte ilegal del Sanedrín en la noche, la cual Marcos describe a continuación, y luego a un juicio oficial del Sanedrín a la luz del día, quien envió a Jesús a Herodes, quien le envió de regreso a Pilato, donde luego él fue a la cruz. Así que lo que querían era que se diese muerte a Jesús y buscaban testimonios, pero no encontraban ningún testimonio para culparlo. Jesús estaba callado ante el sumo sacerdote y le pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Sí, yo soy. Y una vez dijo esto, ya el sumo sacerdote dijo: blasfemia, eres reo de muerte. Y ya empezaron a escupirle, bofetadas, golpes, cosas horribles hacia Dios. Es cuando llegan las negaciones de Pedro, que Jesús también había dicho que sucederían, donde canta el gallo y Pedro recuerda entonces lo que le había dicho Jesús. Rompe a llorar tras esto y en el capítulo 15 está Jesús ante Pilato, donde él le pregunta: ¿eres el rey de los judíos? Sí, tú lo dices. Y ese mismo día se ponía en libertad a un preso, donde el pueblo eligió poner en libertad en lugar de a Jesús a Barrabás. ¿Qué Barrabás? Literalmente, él sí que puede decir, al igual que tú y yo, pero él, con más razón, Jesús murió por mí, porque Jesús era inocente y muere en el lugar del culpable, murió en lugar de Barrabás, de el sitio que le correspondía morir a Barrabás, que Barrabás era un asesino. Pilato, pues queriendo complacer a la gente, soltó a Barrabás y a Jesús lo azotó y lo entregó para ser crucificado. Se burlaban, lo golpeaban, le escupían, o sea, esto era continuo. Luego viene el camino a la cruz, donde aparece Simón de Cirene, que es obligado a cargar con la cruz de Jesús, la ayuda, y este es el 4º misterio doloroso del rosario, para cuando tocan los misterios dolorosos. Viene la crucifixión, Jesús en la cruz es ultrajado, que le dicen: a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Era una de las cosas que le decían. Él claro que se podía salvar a sí mismo, pero él estaba ahí por justamente eso, por salvar a otros. Él se entregó completamente por todos. Llega el fragmento de la muerte de Jesús, donde dice que sobre la hora sexta a la nona, sobre todo en la nona, habla Jesús, grita Jesús con fuerte voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces es cuando se rasga el velo del santuario, que es como ese muro que se supone que había entre Dios y el hombre, y el centurión dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Las santas mujeres en el Calvario, se ve cómo las mujeres fueron los discípulos más fieles, porque allí estaban. Al igual que sus 12 discípulos la abandonaron, las mujeres estuvieron con él, con Jesús. María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, y otras muchas. Luego en la sepultura de Jesús aparece José de Arimatea, que era un miembro respetable del consejo, y se le describe como que tuvo valentía de entrar donde Pilato y pedir el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó ante esto y lo aceptó, o sea, le dijo que vale, que podía llevarse el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Y José de Arimatea pone una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la de José se fijaron dónde la ponían. El capítulo 16 habla sobre el sepulcro vacío y el mensaje del ángel, donde estas 3 mujeres, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, van con aromas para embalsamarlo. Muy de madrugada, el primer día de la semana, que esto ya correspondía al domingo, y ellas iban andando y pensaban: ¿y quién nos va a retirar la piedra? Porque ellas no podían. Y cuando llegan, va y ya la piedra estaba retirada y ven a un joven con túnica blanca, que este es el ángel. Por supuesto se asustan y él les dice: no os asustéis, si a quien buscáis ha resucitado, ya no está aquí, ved dónde lo pusieron, para que viesen que ya no estaba ahí,
id a sus discípulos y a Pedro, ojo, que a mí esto me ha sorprendido porque Marcos dice id a sus discípulos y a Pedro lo pone como separado. Entonces esto me llamó especial atención y dice que vayan a Galilea, que esto es lo que dijo Jesús capítulos antes, que él irá delante de ellos a Galilea cuando resucite. Las mujeres tenían gran temblor y espanto y no dijeron nada a nadie, tenían miedo. Y aquí es como que se acaba, entre comillas, el libro de Marcos, porque luego se le añaden otros versículos que son del 9 al 20, que no está muy claro porque dicen que el final primitivo se perdió. Sin embargo, se añade esto y en los estudios he visto que los cristianos primitivos aceptaban estos versículos como genuinos, se referían a ellos. Entonces estos versículos lo que hablan es de las apariciones de Jesús resucitado, que él resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Entonces María Magdalena, vemos cómo Jesús sí que confió en ella, pero luego los hombres no creyeron en ella, porque ella fue a contar lo que acababa de ver, que Jesús había resucitado, fue a dar testimonio de ello, pero no la creen. Se aparece Jesús a 2 de ellos, a 2 discípulos, pero tampoco creen a esas dos personas. Y luego a los 11 discípulos se les apareció, les echó en cara su incredulidad y su cerrazón de mente por no haber creído, porque no es que había ido una persona, sino es que habían ido varias personas ya a decir que Jesús había resucitado. Sí que es verdad que así, si lo piensas en modo humano, es complicado creerlo, es muy complicado, pero ellos habían visto cómo se había ido cumpliendo todo y que habían compartido con Jesús. Jesús les da instrucciones, les forma, luego también aparece el segundo misterio glorioso del Rosario y por último dice Jesús elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes. Ellos, habla en plural, habla de los discípulos. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañaban. De nuevo, vemos como toda palabra dicha por Dios es verídica, se cumple. No hay palabra que Dios diga y luego no se cumpla. Nosotros puede que sí, digamos una cosa y luego hagamos otras, pero Dios dice y cumple. Dios habla y hace. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto ha sido el final del Evangelio según San Marcos. Os espero en el siguiente episodio, que será la conclusión, todo aquello que he aprendido de este Evangelio, que es el Evangelio más corto de los 4. Y nada, ahí os espero, que paséis muy pero que muy buen día y que Dios os bendiga.